el Señor, y yo lo haré pescadores de hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen su red para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador, porque tanto él como su compañero estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora será pescador de hombre. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la invitación a la evangelización, a la predicación. La pesca milagrosa tiene un significado bellísimo, porque vemos como Simón y su compañero habían ido a pescar y no habían pescado nada. Pero eso nosotros lo sabemos luego, que el mismo Evangelio de San Lucas nos menciona que Jesús desde dos barcas estaba enseñando y estaba predicándole a la gente, a la multitud, porque evidentemente era mucha gente. Entonces eso lo utilizaba como un podio para poder hablar desde un cierto nivel que le permitiera llegar a toda la gente que se encontraba allí. Y es interesante que justamente menciona el Evangelio que cuando acabó de hablar dijo a Simón: lleva la barca mar adentro para echar la red. ¿Por qué a Jesús se le ocurrió eso? Pues porque evidentemente cuando él había llegado, había visto que los pescadores estaban lavando la red, y obviamente estaban lavando la red y se dio cuenta que no había pescado. Jesús se da cuenta de todos los detalles evidentes. Eso significa que no habían pescado porque no habían recibido la palabra, no habían sido enviados. Luego que Jesús los envía justamente a ir mar adentro, duque in altum, vayan a lo profundo, y Pedro le dice: bueno, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, lo ordenas, lo voy a hacer. Esa actitud de la obediencia de Pedro, que preanuncia la obediencia del vicario de Cristo en el seguimiento del Señor. Y es justamente una de las características de Pedro, su capacidad de obediencia al Señor, de inmediatez, ¿verdad? Y eso justamente hace que el Señor lo reconozca y lo vea a él como aquel que lo va a representar. A ti te llamaré Pedro, hijo de Jonás, porque sobre ti se fundará, y sobre esta piedra se fundará toda la iglesia. Es lo que Jesús le promete en otro momento. Pero evidentemente Jesús iba acumulando datos y dando oportunidades a Pedro y a los demás compañeros de mostrar su corazón y su capacidad de acogida y de respuesta. Seguramente Pedro y los pescadores habían escuchado también lo que Jesús estaba predicando antes de enviarlo a pescar.
Y el milagro acontece. Encuentran tanta cantidad que Pedro entonces inclusive llama a la otra barca donde estaban los otros pescadores para que vinieran a ayudar. Ahí podemos entender que el trabajo del pescar, hombre, del pescar en la predicación es un trabajo que no se hace solo, es un trabajo mancomunado, en común, es un trabajo fraternal, es un trabajo que implica la participación de todos sin la exclusión de nadie. ¿Cuántas veces nosotros queremos predicar a solo con nosotros mismos y sin darnos cuenta caemos en un protagonismo como laicos, como sacerdotes, como religiosos, y no nos damos cuenta que el Señor, el modelo que nos envió a vivir, es usted el modelo de los pescadores y de los apóstoles que trabajan en conjunto. Y allí donde acontece el gran milagro. ¿Cuál es el gran milagro? Que encuentran una enorme cantidad de pescado, por lo cual eso produce el asombro tanto de Pedro como de los demás, y Pedro se arrodilla y le dice, Señor, aléjate de mí que soy un pecador. Claro, reconoce su mentalidad de pollo, su mentalidad limitada, y se da cuenta que con el Señor la cosa va mucho más grande de lo que uno se puede imaginar. Quién sabe si en el fondo Pedro quería ya seguirle al Señor de una forma adecuada, pero no hallaba el momento, ni la forma, ni la razón plena. Y allí, con la pesca milagrosa, donde Pedro se convierte al Señor y le dice, aléjate de mí que soy pecador. Es el paso del reconocimiento que Jesús de Nazaret no es cualquiera, es el Mesías, es el Señor, es el enviado y que lo está llamando. Y de ahí la bellísima respuesta de Jesús, déjalo todo, te haré pescador de hombre. Es la culminación del llamado, la vocación y el envío. Queridos hermanos, todos estamos llamados desde el bautismo a vivir el recorrido de Pedro y de los demás discípulos del Señor. Todos nosotros muchas veces fracasamos en intentos individualistas, pero cuando el llamado es junto con los demás, cuando el llamado además es personalizado, nosotros tenemos la fuerza, tenemos la capacitación en el Espíritu de Cristo para poder vivir y proclamar el Evangelio. Porque ser pescador de hombres significa que Jesús reconoce que Él es un pescador de pescado y por eso mismo lo envía como pescador de hombre. Reconoce la plena identidad y también le dice, no temas, expresión típicamente fuertemente relacionada con la mesianidad del llamado, de la convocación. No tema María, no tema Jesús, no José, no tema Pedro, porque el Señor te ha llamado y te está enviando, porque todo en el fondo, por ser bautizado, estamos convocados a ser consagrados al Señor y enviados por el Señor. Que la iglesia sea una iglesia en salida y no acomodada, que todos nosotros salgamos de nosotros mismos encapillados para poder descubrir el verdadero camino que el Señor nos pide de la evangelización, pero con la dedicación de nuestra vida al servicio del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén.